La historia se escribe con historias, historias de nombres que nadie olvida y sobre todo relatos comunes de gente cuya huella se ha diluido en el tiempo por la dejadez, por el olvido. Es momento de recuperar su huella y contar la historia de personas anónimas que con su vida y sus acciones contribuyeron a conquistar o consolidar derechos cívicos. Este es el espíritu de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que van a desgranar relatos de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Gentes del Común sigue sus pasos y les pone nombre, porque es tiempo de recordar y darles un sitio en la memoria. Hoy nuestra protagonista es María Luisa González, archivera y bibliotecaria. María Luisa González se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca en 1921. Fue la primera mujer en estudiar en dicha universidad, y casi no lo consigue. Había nacido en 1900 en Medina de Pomar, en el seno de una familia culta. Era hija del boticario local, quien quiso que recibiera una buena formación, aunque falleció cuando ella era una niña. Tras lograr buenas notas en el bachillerato, solicitó una beca para la Universidad de Salamanca, pero la Junta de los Colegios Universitarios le impidió concurrir a la convocatoria por el hecho de ser mujer. No se achantó y recurrió a la exclusión ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que le dio la razón y obligó a la Junta a modificar sus criterios de selección, acabando así con la discriminación institucionalizada hacia las mujeres en dicha universidad. Pese a todo, en las primeras semanas que pasó allí, algunos de sus compañeros de la universidad se reunieron en una cuadrilla para silbarle y gritar groserías, una discriminación habitual que sufrían muchas estudiantes universitarias en aquella época. Al finalizar sus estudios, de nuevo con una beca, María Luisa se trasladó a Madrid y pasó una temporada larga en la residencia de señoritas de la Junta para Ampliación de Estudios. Según sus propias palabras, allí las mujeres podían cultivarse, no para tener un papel en la familia, sino para proyectarse hacia el exterior. Preparó allí las oposiciones al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, un trabajo aceptado socialmente para las mujeres profesionales de clase media que obtenían un título universitario. En solo un año aprobó las oposiciones y obtuvo plaza, lo que le permitió trabajar como archivera y bibliotecaria. Asimismo, de forma simultánea, cursó los estudios de doctorado en Historia y consiguió una beca de la Junta para Ampliación de Estudios que le permitió pasar un año en París, en la Sorbona, para avanzar en su tesis doctoral sobre las relaciones entre los condados del Rosellón y de Cerdaña con Cataluña durante el siglo XVII. Durante su estancia en la residencia, María Luisa González entabló amistad con muchos de los intelectuales alojados en su análoga, la Residencia de Estudiantes, sobre todo con García Lorca, Buñuel, Moreno Villa y Dalí. También ahí conoció a Juan Vicens de la Llave, archivero como ella, con quien contrajo matrimonio en 1925 y tuvo 2 hijos. «No te creas que yo me casé muy enamorada», confesaría años después en una entrevista. Tomó esta decisión en parte por la presión de la familia, y en parte porque Juan tenía unos notables recursos económicos que garantizaban su porvenir. Aunque su marido intentó que dejara el trabajo para dedicarse a las tareas del hogar, ella se mantuvo firme y continuó su trayectoria profesional. La guerra civil trastocó la vida de María Luisa González. Primero se exilió a Francia con su marido, pero después se separaron. Él partió hacia México y María Luisa y sus hijos pequeños se trasladaron a la Unión Soviética. La crianza de los hijos recayó en exclusiva sobre ella, algo que la agobió hasta el punto de que llegó a pensar en darlos en acogida. Yo quería quitarme un poco el peso de los hijos, porque yo tenía también que vivir mi vida, reconocería con toda sinceridad al recapitular su vida.
En la URSS, primero trabajó varios años como maestra, pero en 1943 fundó la Cátedra de Lengua Española dentro del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, donde se preparaban los diplomáticos soviéticos. Más tarde, se trasladó a trabajar en la Universidad de Lomonosov de Moscú, donde creó la primera cátedra de literatura española en la Unión Soviética. A mediados de los 50, se instaló en China. Allí, organizó una cátedra de literatura española en la Universidad de Pekín. A pesar de este éxito profesional, en 1962 volvió a Moscú y recuperó su cátedra en la universidad. Finalmente, tras la muerte de Franco, en 1977 regresó a España, donde pasó los últimos años de su vida. Falleció en 1998. María Luisa González, archivera y bibliotecaria, una de las primeras estudiantes de la Universidad de Salamanca, pionera de la esfera cultural española del siglo XX y expulsada de su profesión, a la que el exilio marcará su vida. Nos la han traído a la memoria Irene Mendoza Martín, doctora en Historia Contemporánea y miembro de un proyecto de memoria democrática en el CSIC, Adriana Casasola, investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y tutora de la UNED, y Fátima Martínez Pazos, investigadora postdoctoral del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, sobre una biografía de Alejandro Camino Rodríguez, profesor de la Universidad de Salamanca. Gentes del común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que rememora historias de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Desde esta serie, Gentes del Común, queremos seguir sus pasos y ponerles nombre, homenajearlas, porque es tiempo de recordar y ponerles un sitio en la memoria. En nuestro canal multimedia, canal.uned.es, se pueden consultar este y todos los espacios de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Gracias por vuestro interés.